redes de factureros detectados por el SAT. México recaudará más, pero la pregunta es, ¿derrochará menos? Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Les diré que el día de hoy la compra y la venta de facturas por parte de extensas redes de empresas, compañías y personas que se dedican a ello, a comprar y a vender facturas, hace que sea la forma más habitual y usual para evadir el pago de impuestos. Y representa hoy en día cifras muy altas en cuanto a monto y cantidad, y es el método común que se utiliza para justificar gastos en municipios, en estados, en entidades públicas de todos los niveles y en compañías privadas. Hoy por hoy es uno de sus mejores clientes el propio gobierno mexicano, entre otros. Te diré que lo más lamentable es cuando este esquema es usado para lavar dinero y crea una falsa perspectiva de prosperidad y de ingreso en lugares y regiones poco desarrollados en la geografía mexicana, y hace creer, y se refleja en las estadísticas del INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, una falsa perspectiva de prosperidad en algunos estados del país, donde se abren negocios que se cree son rentables y lo único que están haciendo es justificar su productividad a través de la compra-venta de facturas que ocasionan un lavado de dinero. Ahora bien, te diré que estas empresas operan por todo el país y como una forma de evitar que sean descubiertas es, por parte de la Secretaría de Hacienda, el ubicar sus operaciones y el domicilio de estas empresas factureras, las cuales están de manera disgregada, están y se encuentran repartidas por toda la geografía mexicana, en el interior de México. Las redes factureras no operan únicamente en el distrito, en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey. Hay incluso pueblitos que tienen dadas de alta empresas que emiten miles de facturas, lo que hace muy difícil que las facultades revisoras del actual SAT, Servicio de Administración Tributaria, sean o puedan hacerse efectivas. Es una difícil labor, ya que también implica tiempo y personal capacitado para ello, lo cual hoy por hoy está limitada la eficacia de la Secretaría de Hacienda. Ahora bien, te diré que las evasiones calculadas tan solo en el 2018 superan el orden de 354,000 millones de pesos. En tan solo 8,204 empresas que fueron detectadas por el SAT en el 2019 y se presume fueron explícitamente creadas para evadir impuestos y lavar dinero. De tal manera que el 25 de junio de 2019 se atrevió a dar una conferencia a la titular del SAT, donde manifestó que ya desde el 16 de junio, 9 días antes, habían detectado la Secretaría de Hacienda empresas factureras y que solamente esas que habían detectado eran la punta del iceberg y que la actividad de tan solo esas 8,204 empresas durante 2018 se estima que generaron solamente estas 9 millones de facturas por un monto aproximado de 16,000 millones de pesos y que representan tan solo el 5%, se cree y estima la Secretaría, de un total que puede haber en México, y creen que pudieron haber servido para evadir entre 354,000 y 500,000 millones de pesos. Es lo que piensan que pudo haberse evadido en cuestión de impuestos tan solo durante 2018. Y solamente por esas 8,204 empresas factureras que se cree son únicamente el 5% del total. O sea que faltan todavía miles de empresas, personas, compañías factureras que no se han detectado y que se estiman están haciendo lo mismo. Por lo que te digo que hay lugares, estados, donde se cree que hay una prosperidad falsa, ya que hay empresas y compañías que lo único que están haciendo es justificar ingresos como una especie de lavado de dinero, y en realidad eso no refleja
una verdadera actividad económica, sino más bien están justificando para seguir con ingresos que perciben de alguna otra forma. Ahora te diré que la labor del SAT ha sido tan intensa de enero a mayo de 2019 que ha logrado aumentar los ingresos procedentes de las grandes empresas, que son a las que se les llaman grandes contribuyentes. Un ejemplo, una gran empresa es Walmart, una gran empresa es TV Azteca, una gran empresa es Televisa, solo a manera de ejemplo. No estoy acusando a ninguna de esas empresas de que estén haciendo algo indebido. Simplemente es un ejemplo de quién es un gran contribuyente para que nos quede la idea clara. Un gran contribuyente puede ser una red de 20, 30 gasolineras. Un gran contribuyente puede ser una empresa que rebase determinado tamaño en cuanto a ingreso y productividad. A esos grandes contribuyentes, de enero a mayo de 2019, la Secretaría de Hacienda ha aumentado esa recaudación un 88% en relación a lo que recaudó en 2018 respecto a las mismas empresas. Es decir, el SAT está aumentando la recaudación de impuestos en todo México. Te diré que la estrategia para encontrar a quienes emiten facturas para venderlas y comprarlas consiste en encontrar y buscar el flujo y el camino que las mismas recorren. Cómo pasan de una mano a otra, cómo pasan de una empresa a otra, es decir, en encontrar su trazabilidad. Es una manera de ejemplo. Imaginen ustedes a una ama de casa que sale a comprar su mandado. Primero va a la carnicería. Su camino fue primero llegar a la carnicería, luego fue a la tienda de abarrotes, después pasó a la gasolinera, luego fue a la lavandería, luego fue con el zapatero, pasó a ver al herrero, llegó al salón de belleza y regresó a su casa ese día. Entonces la trazabilidad sería que primero los billetes con los que fue pagando la señora, primero llegaron a la tienda de abarrotes, luego a la gasolinera, luego a la lavandería, luego al zapatero, luego al herrero y al final al salón de belleza, y la señora regresó a su casa. Esa trazabilidad, en este caso detectamos los billetes con los que pagó la señora, pues sería lo mismo, detectaríamos las facturas que se emitieron por las operaciones que realizó, en este caso las empresas factureras, que son facturas por miles de pesos o millones. Es decir, cómo fue pasando de una mano a otra, conocer el camino de esas facturas, lo que permite alzar a la Secretaría de Hacienda, según ellos piensan, encontrar también las redes y quienes compran y venden esas facturas. Tratar de seguir el camino que continúan las facturas, porque no se queda ahí, recorren un camino más amplio y más extenso, entonces pretende trazar rutas para encontrar a quienes compran y venden esas facturas. Aún así te diré que la realidad es muy distinta. Si asumimos que estamos en un estado de derecho, que hay leyes en México, que tenemos constitución y leyes secundarias, tal vez sea fácil para la Secretaría de Hacienda, para el SAT, Servicio de Administración Tributaria, detectar facturas que amparen mercancías. Pero en el caso del sector servicios, es muy difícil para el SAT comprobar pagos a profesionistas como abogados, asesores, contadores y pretender que no son válidos. Eso es un absurdo y es muy difícil, es casi imposible, porque también no está considerando el SAT la lluvia de amparos que le van a caer por las empresas que van a justificar su actividad, y también eso implicará gastos y costos para la misma autoridad recaudadora. Ahora bien, el SAT no da cabida a comprobar prácticamente nada a nadie. Las facultades y las misceláneas fiscales que se habían dado que se dan año con año, las modificaciones a la política recaudatoria de México afectan tanto a unos como a otros. Regularmente sucede como en otros casos. Siempre los inocentes pagan justos por pecadores, se dice. Siempre el SAT le carga la mano en realidad a personas que están haciendo bien su labor. Es raro que en realidad se aboquen a quien está fallando. Sería bueno ver y constatar que efectivamente esas empresas factureras, que de verdad lo sean y que emitan operaciones con millones de facturas, pudieran ser detenidas por parte del SAT en su actividad indebida. Quisiéramos verlo para ver y justificar realmente tanto argumento y tanta conferencia de prensa y tanta manifestación por parte de la autoridad recaudadora. Regularmente se le carga más la mano a quien hace bien las cosas.
tratar de cobrar más a quien ya viene pagando, en lugar de buscar quién no paga de manera adecuada o quién lo está haciendo de manera indebida. Y no compete al SAT si estas empresas realizan actividades indebidas, ya que en dado caso, si no está dentro de su marco de actuación de las leyes fiscales, tendría que entrar la Procuraduría General de la República y de ahí dar paso a los jueces respectivos, lo cual no beneficiaría en extensión de dominio y en otras situaciones, porque esos ingresos no irían a parar a la Secretaría de Hacienda, seguirían otra ruta y otro camino. Ahora te diré que se dan cada día en México estas operaciones. También te diré que la informalidad, existe un sector informal en México que no paga impuestos y se beneficia por esa desregulación y ese no pago de impuestos. También te diré que se da cada día en México y se hace de manera informal y no pagan impuestos, y la actual estrategia del SAT es cargar más la mano a quienes ya lo están haciendo, a quien paga que pague más, lo que no es conveniente, ya que hay que recordar que la actual crisis de seguridad nacional, ojo lo que le estoy diciendo, la actual crisis de seguridad nacional es y genera un gasto. La inseguridad nos ocasiona un gasto a todo mundo, costos que deben pagar cada mes a manera de renta millones de tienditas, changarros, talleres, estéticas, tortillerías, panaderías, tan solo por poner un ejemplo, y toda aquella persona que quiera ganarse la vida honradamente en este país con un pequeño negocio, hoy día paga por millones una renta oculta, y allí es donde debería enfocarse el trabajo de las autoridades, en aumentar las garantías de seguridad y evitar esos cobros de renta injustos que se dan por todo el país, donde además hay millones de mexicanos desplazados, miles de viviendas, fraccionamientos enteros, pueblos enteros deshabitados, propiedades abandonadas por miles en algunas regiones de México, miles de changarros cerrados, y los factureros, hoy por hoy, esas empresas factureras no es el principal problema recaudatorio de México. El principal problema recaudatorio de México es el cierre masivo de negocios porque no pueden pagar la renta cada mes que exigen alguien. Ahora bien, si son muy útiles para redactar, para detectar todo el dinero que quieren justificar por el cobro de millones de rentas de changarros a través de ese supuesto lavado de dinero y volverlo bueno, porque también se dice que esas empresas factureras están lavando dinero y haciéndolo bueno. Pero también no podemos evitar pensar, claro está, que nuestro gobierno recaudará más impuestos. Ojo a lo que comento. El gobierno recaudará más impuestos, pero ¿y para qué utilizan los gobiernos los impuestos que reciben? Te diré que la mayoría de las veces las voces críticas respecto al gasto público dirán con razón, con sobrada razón, que siempre algún gobierno mexicano, sea este un municipio, un estado, alguna entidad de la federación o la propia federación, siempre encontrarán maneras de tirar, de tirar el dinero que pagamos en impuestos, ya que recordemos que en junio de 2019 el presidente mexicano, tan solo él, se atrevió y destapó que en la planta de fertilizantes de Camargo había 150 trabajadores que ya llevaban 16 años cobrando sueldos, prestaciones, prebendas onerosas sin trabajar. Sin haber trabajado y movido un dedo un solo día, llevaban 16 años sin trabajar. También está el claro ejemplo de CENTE y CENTE, donde hay miles de aviadores y donde cobran prestaciones absurdas, 25 bonos al año. ¿A usted se le hace justo que cobren 25 bonos al año los maestros en este país? En realidad hay miles de aviadores, tienen prestaciones onerosas, absurdas, todos los sindicatos del sector público, y por todos lados y lugares de la geografía mexicana se dan estos casos, en todos los niveles de gobierno. Encontramos una nómina hasta 30 veces mayor a la necesaria, a la que justifica la labor que realizan. O sea, es una gigantesca cantidad de empleados públicos que no tiene razón, no tienen por qué estar en ese lugar. Sin embargo, los estamos manteniendo los mexicanos al pagar impuestos. Pero también hay elevados gastos para todo y por todo, un dispendio generalizado en el gobierno. A manera de ejemplo te diré que hay una universidad que manifiesta que está en quiebra desde hace 5 años y actualmente se han hecho una marcha donde se han unido todos los sindicatos y las autoridades y los estudiantes para pedir más presupuesto porque están en quiebra y no les alcanza, cuando están enviando estudiantes becados, tienen becados en Europa,
tienen además estudiantes becados en el interior de México, además tienen prestaciones absurdas hasta para familiares de los trabajadores. O sea, no digo que el trabajador no tenga derecho, no, aquí estamos hablando ya de toda la familia del trabajador. Además tienen casas del estudiante que generan gastos innecesarios cuando hoy por hoy ya se está dando una beca a todos los que se consideraban ninis y a los estudiantes. A los ninis que quieran trabajar se les da una beca y a los que estudian se les da otra beca y el gobierno ha repartido esas becas por miles y la Universidad Michoacana ha recibido miles de becas. Entonces no justifica la existencia de casas del estudiante en la Universidad Michoacana ni tampoco en las normales rurales. Todas las normales a lo largo del país no tienen por qué tener dormitorios ni cocinas. Eso genera un gasto innecesario porque ya se les está pagando una beca. ¿Sí? Entonces ese es un ejemplo del derroche y del dispendio del sector público, de los cuales hay miles de ejemplos. Es solo uno, la Michoacana, una de cientos universidades públicas, donde en municipios también hay municipios que están en quiebra y que gastan. Están en quiebra el municipio y gastan, piden préstamos para llevar una banda famosa o una artista famosa en la celebración del pueblo. Siguen festejando fastuosamente cuando tienen deudas. Hasta incluso usan helicópteros, ambulancias aéreas. Una ambulancia aérea es poca su utilidad y es un gasto gigantesco. Por cada hora de vuelo son miles y miles de pesos. Hay gastos totalmente dispendiosos. Hay gastos absurdos donde un papel de baño llega a valer 10,000 pesos en algunos municipios, donde ponen gastos de una toalla, cosas simples que las adquieren las autoridades a costos muy elevados. Ese dispendio y ese gasto, aquí voy a aclarar, lo de la ambulancia aérea no digo que no sea bueno y que no sea adecuado, simplemente se debe reservar para lugares donde su utilidad esté justificada y también ver la relación costo-beneficio, porque no deja de existir la posibilidad de brindar un auxilio inmediato a través de una ambulancia tradicional que funcione adecuadamente, porque también hay eso otra cuestión donde el gobierno desperdicia el dinero en el mantenimiento de vehículos de transporte, en el pago de prebendas a todos los trabajadores. Ya no hablo de funcionarios, hablo en lugares donde cualquier trabajador tiene derecho a días económicos. Pueden faltar de 8 a 20 días sin justificar, sin avisarle al jefe ni nada, nomás porque se les da la gana. Hay infinidad, una y mil maneras en las que tiran el dinero. Ahora, nada se habla de los hospitales públicos, por ejemplo el Hospital Infantil de Morelia o el Hospital Civil de Morelia, donde todos los trabajadores tienen derecho a comer en la cocina. El gasto de cocina, de comida de la cocina es elevado, es tan elevado que es mayor al gasto de medicinas en el propio hospital. Les hablo del infantil en Morelia. El trato es con la punta del pie, no hay sillas, todos en el piso, los pacientes. Sin embargo, los supuestos trabajadores, porque algunos no hacen nada y también tienen aviadores, pueden comer y consumir ahí. Además no cuidan los gastos en cuestión de energía, de gas y de los consumos, no se cuidan. Hay un desperdicio y un dispendio total y absoluto. Esos son ejemplos nada más del dispendio. Eso sin hablar de otras cuestiones de negligencia médica, como podría ser el fallecimiento de 22 bebés que ocurrió en el hospital infantil y que nunca se culpó a nadie. También cuando se aplicó por parte de la Secretaría de Salud de Michoacán, se aplicaron 36 vacunas que no eran vacunas, era insulina, y quedaron todos los bebés mal, algunos discapacitados de por vida, y tampoco se habla, todo se justifica con error humano. Podemos entrar al periodo de la justificación total de todo y para todo. Si todo lo justificamos, no va a haber nadie que imponga el orden y que haga justicia. El gobierno podrá seguir tirando dispendiosamente y nadie le podrá poner un alto, porque si justificamos todo, pues entonces todo está bien, ¿no? Lo bueno y lo malo estará bien, porque encontrará siempre el cerebro humano, que es tan hábil, tan inteligente, el ser humano, siempre encontrará una justificación para todo y para todos. Ahora bien, regresando al tema de qué sirve recaudar más si ese dinero va a ser malgastado y derrochado, como ha sucedido y viene sucediendo desde que terminó el mandato del presidente Díaz Ordaz, que México cayó en declive, que se destruyó la economía mexicana de 1970 a la fecha. Aunque la idea es buena, recaudar más y mejor, pero hay que cuidar el gasto y el fin al que se va a destinar, es decir, hay que cuidar el destino de esos recursos. Cuentas claras, amistades largas.
El respeto se gana con hechos y los gobiernos, estados, municipios y federación, entidades públicas, deben demostrar el destino de esos recursos y debería establecerse por ley la auditoría ciudadana y también que por ley se establezcan las acciones que eviten el dispendio, que eviten el derroche y una contundente sanción con pena corporal y conmutable, cárcel, al funcionario que malgaste fondos del erario público. Y solo así los mexicanos pagaremos con gusto impuestos en este país, por un México mejor. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.